Hola amigos, les saluda Verónica y estoy haciendo este video para cumplir con lo que les prometí. Y, quiero continuar con la enseñanza de las consecuencias del pecado de David. Como se recuerdan, en segunda de Samuel, capítulo número 12, eh, el, el rey de Israel, David, eh, comete pecado, ¿verdad?, de adulterio con una mujer casada. La embaraza, el marido de esta mujer anda en guerra y cuando él se da cuenta que la mujer está encinta y el marido en la guerra, pues él trata de cubrir su pecado, y al no conseguir lo que él quería, pues entonces eh, manda matar con el capitán del ejército a Urias, ¿verdad?, el marido de esa mujer. Como consecuencia de ese pecado, Dios le manda a un profeta, al profeta Natán, a confrontarlo y a darle, si se puede decir así, una sentencia de lo que va a ser la cosecha de su pecado, ¿verdad? Entonces, en el capítulo número 12, empezando el versículo número 11, el profeta le empieza a decir que cuál va a ser el resultado de su pecado, ¿verdad? Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces miramos cómo este David, en el mismo capítulo 12, empieza a cosechar las consecuencias, ¿verdad?, de su pecado. El hijo que le nace con Betsabé, de la relación que él tuvo con Betsabé, enferma gravemente y muere, ¿verdad? Después miramos cómo el mal se empieza a levantar entre los hijos, ¿verdad?, de David. Amnón y Tamar, ambos hijos de David. Amnón se enamora de su hermana Tamar, ¿verdad? Se enamora de ella y la termina violando. Entonces, en venganza por esa violación, Absalón, otro hijo de David y hermano de estos dos anteriores, mata a Amnón, su hermano, en venganza por haber violado a su hermana, ¿verdad? Y entonces Absalón huye de Jerusalén y se está fuera del país como aproximadamente 3 años, ¿verdad? David sufre horriblemente por la pérdida de su hijo Amnón, el cual mató a Absalón, y ya cuando le pasa el duelo y el dolor por la pérdida de su hijo, empieza a extrañar al otro hijo, ¿verdad?, al que anda huyendo. Entonces el capitán del ejército, Moab, intercede por Absalón para que el rey le permita regresar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces el rey manda a buscar a Absalón y le permite entrar otra vez a Jerusalén. Y 4 años más tarde, que regresa el hijo, empieza una conspiración en contra del padre para sacarlo del reino, ¿verdad?, y sustituirlo él. Se le une a esa conspiración uno de los consejeros del rey David. La Biblia dice que cuando este hombre se añadió a la conspiración de Absalón, la conspiración se hizo poderosa. Y yo creo que la conspiración se hizo poderosa porque este hombre, como consejero de David y como allegado, ¿verdad?, cercano al rey, pues tenía información valiosa e información confidencial del gobierno de David que le podía ser útil a Absalón, ¿verdad?, en su conspiración contra su padre. La Biblia enseña que este hombre que se le unió a Absalón era un buen consejero, y que su consejo era cómo
consultara la palabra de Dios en esos días, ¿verdad? Y eso lo dice la Biblia en el capítulo eso lo dice la Biblia en el capítulo número 16 y los versículos y el versículo 23. Dice, y el consejo que daba Ahitofel, así se llamaba el hombre, el consejero, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Pero miramos que ese hombre daba unos consejos contrarios a lo que estaba establecido por Dios, ¿verdad? Porque ya se habían dado los 10 mandamientos y se supone que el pueblo estaba siguiendo la ley. Y la ley y los 10 mandamientos decían, el primero de los 10 mandamientos era honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien. Y este hombre no solamente pone a Absalón en contra del padre, deshonrándolo, ¿verdad? Sino que le crea un plan, le presenta un plan macabro para eliminarlo, para asesinarlo al padre. Entonces, en el capítulo David se va a huir, ¿verdad? En el capítulo 16 David se va a huir porque pues David como hombre experimentado en guerra, ¿verdad? Y con experiencia en guerra, pues él quería evitar el derramamiento de sangre en el país, no quería que el hijo muriera, ¿verdad? Y entonces se fue a huir, no por temor al hijo, sino porque no quería pues derramamiento de sangre. Entonces agarró y huyó con sus mujeres, sus hijos y alguna gente que lo siguieron. Y dejó a cuidado de su casa algunas concubinas, ¿verdad? Concubinas eran como esposas secundarias, ¿verdad? Y entonces Absalón se quedó en Jerusalén y le dice a este consejero que le diga pues qué hacer, ¿verdad? Y el consejero le dice que se acueste con las mujeres de su padre. Y así se cumple pues la palabra que Dios le dio, ¿verdad? En el capítulo 12, cuando Dios le dijo por el medio del profeta Natán que sus mujeres iban a ser tomadas por su prójimo y que iban a ser pues tomadas a la luz del día, ¿verdad? Donde todo el mundo lo viera, donde todo Israel lo viera. Y entonces este hombre, Absalón, le hace caso, ¿verdad? Al consejo, al mal consejo de este hombre. Y en el capítulo 16 y el versículo 20 dice, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Eso es cuando ya David había huido, ¿verdad? Él estaba tratando de ganar el reino, tratando de ganar al pueblo, ¿verdad? Entonces el consejero le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, a las mujeres del papá, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, en público. Y dice el versículo 23 que el consejo que este hombre daba en aquellos días era como que se consultase la palabra de Dios. A mí se me hace que la gente en ese entonces estaban tan ciegos espiritualmente que no podían discernir lo que era la palabra de Dios y lo que no era la palabra de Dios, porque era bien claro que este hombre, el consejo que estaba dando a Absalón no era un consejo basado en la palabra de Dios,
porque uno de los primeros mandamientos de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés es honra a tu padre y a tu madre, y este hombre le dice a Absalón que deshonre a su padre, ¿verdad? Y entonces en el capítulo 17, la maldad de este hombre y el verdadero carácter de este hombre pues sale a la luz, ¿verdad? Cuando le presenta a Absalón un plan para eliminar al padre. Y miramos también con esto cómo las personas más allegadas a uno son enemigos disfrazados de amigos, ¿verdad? Porque este hombre como amigo, como consejero del rey, me imagino que tenía una estrecha relación con el rey, ¿verdad? Pero ahora con lo que vamos a ver aquí en el capítulo 17 nos vamos a dar cuenta de que este hombre lo que sentía por David era un odio. Era un odio porque le presenta al hijo un plan para eliminar al padre, ¿verdad? Entonces en el capítulo 17 y el versículo 1 dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Imagínense, ese era uno de los consejeros del mismo rey. Empieza a salir la verdadera persona detrás del consejero, ¿verdad? Este era un consejero que se creía que daba consejos buenos, basados en la palabra de Dios, pero no era así. Era un lobo disfrazado de oveja. En la primera oportunidad que miró, que se le presentó para traicionar, fue y aprovechó de esa oportunidad, ¿verdad? De que el hijo se rebeló en contra del padre, se añade la conspiración y le presenta el plan sucio al hijo para eliminar al padre, ¿verdad? A veces nosotros estamos rodeados de gente así también, ¿no? Que te dicen soy tu amigo y te clava el puñal por la espalda. A veces son los mismos familiares los que te traicionan, ¿verdad? Pero de todas maneras, vamos a ver en el capítulo 17 y el versículo 4, dice que este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, imagínense. Por eso es que yo pienso que en aquel entonces pues había ceguera espiritual y que no se estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Porque los ancianos se supone que tienen más sabiduría. Absalón era un hombre joven, pero los ancianos de Israel se puede decir que eran personas más maduras y pues conocían más los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Y ninguno de ellos se opuso al consejo que estaba dando este hombre a Absalón, ¿verdad? Al contrario, dice la Biblia que a todos les pareció que estaba bien el consejo. Pero en el capítulo 18, el rey David había mandado a otro de sus consejeros, ¿verdad? Que quiso huir también, y él le dijo, no huyas, mejor me conviene más que te quedes en Jerusalén para que me mantengas informado de todo lo que está haciendo Absalón, ¿verdad? Para en contra de mí. Entonces le dice, vete para allá. Este hombre, Husai, era amigo de David. Entonces David lo manda, ¿verdad? a Jerusalén y le dice, hazte pasar como que estás del lado de Absalón para que me mantengas informado, ¿verdad? De qué es lo que está planeando hacer este hombre. Y también me serás útil en anular el consejo malo que le está dando Ahitofel a Absalón, ¿verdad? Entonces, en efecto, cuando este hombre presenta su plan, Absalón llama
al otro consejero, ¿verdad?, que había enviado su padre a Husai, y le pide pues que dé su sugerencia a él y su consejo. Y entonces le dice en el capítulo 17, versículo número 6, y cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Como diciéndole, pues este fue el consejo, que matemos a mi padre, ¿lo vamos a seguir lo que él dice o no? Danos tú tu opinión, qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. A mí me gusta como este consejero empieza a pesar de que está fingiendo estar de parte de Absalón, empieza como a recordarle a Absalón, ¿verdad?, que es contra el mismo padre que está yendo. Y entonces este consejero saca las cualidades buenas de David y le dice, acuérdate que tu padre no es cualquier bobo, tu padre es un hombre de guerra, un hombre experimentado en guerra y es un hombre valiente, y lo sabes tú y lo sabe todo el pueblo, ¿verdad? No es que vas a ir a agarrar a David tan fácilmente, él no se va a quedar ahí a que tú vayas y lo mates así por así. Entonces este hombre da da su consejo, ¿verdad? Da su consejo y se deciden en el capítulo, en el versículo 14, deciden ir por el consejo que dio Husai, ¿verdad? Entonces Absalón y todos los hijos de Israel y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mayor que el consejo de Ahitofel. Entonces este hombre, Ahitofel, al ver que su plan de eliminar al rey había sido rechazado, pues tuvo temor por su vida, ¿verdad? Porque dijo, bueno, ahora mi plan fue, lo descubrí quién soy realmente, ¿verdad? Se dieron cuenta qué persona soy realmente y lo que siento por el rey y lo traicionero que puedo ser. Entonces este hombre fue y se ahorcó, dice la Biblia que se quitó la vida. Pues yo pienso que porque él dijo, ahora sí David logra destruir la conspiración de Absalón, ¿verdad? Se va a dar cuenta que soy un hombre malo realmente, vestido de oveja, un lobo rapaz vestido de oveja, ¿verdad? Porque este hombre estaba en el palacio, en el gobierno de David, dándole consejos, pero por dentro, lo que había en su corazón, este hombre era un hombre malo, ¿verdad? Dando consejos malos. Entonces, vemos como el país entero se rebela y se van a guerra, ¿verdad? Después de todo esto, el país entero se rebela y se van a guerra con David, en contra de David, y mueren muchísima gente. Dice el capítulo 18 y el versículo 7 de segunda de Samuel, que hubo grande matanza, que más de 20,000 hombres murieron, ¿verdad? Pero que fueron más los que murieron, en el bosque que los que habían muerto a filo de espada. Entonces imagínense cuánta gente murieron. Murió el hijo que le nació a David con la relación de Betsabé. La hija de David fue violada por un hermano. El hermano que la violó murió porque Absalón lo mató. Absalón se rebeló en contra de su padre.
Finalmente Absalón muere en esa batalla, ¿verdad? Moab, el jefe del ejército, aunque David le prohibió matarlo, que no mataran a Absalón, el jefe del ejército le mandó 3 dardos, 3 flechas al corazón de Absalón y lo mató, ¿verdad? Murió Absalón y murieron 20,000 hombres en la batalla, ¿verdad? Pero dice el versículo 8 del capítulo 18, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Imagínense, si fueron más los que murieron en el bosque que los 20,000 hombres que murieron en la batalla a filo de espada, fueron miles y miles y miles de vidas las que murieron. Y todo por haber desobedecido un mandamiento de Dios, ¿verdad? No solamente un mandamiento, porque David adulteró, primero codició a la mujer de su prójimo, después se acostó con la mujer de su prójimo, y después, queriendo tapar su pecado, mandó a matar al marido de Betsabé. Y eso lo hizo estando en poder, ¿verdad? Y no es que David no conociera la palabra de Dios. David conocía la palabra de Dios, conocía la fidelidad de Dios, había tenido experiencias con Dios. Y todo eso lo echó a un lado, lo puso a un lado, lo echó a la basura, si se puede decir así, por satisfacer una concupiscencia, una necesidad, un pecado que había en su corazón. Imagínense cuánta gente murieron. Si ese hombre, David, desde el principio se hubiera rodeado de gente más sabia, de gente fiel, porque ese consejero que tenía, ese consejero Ahitofel, me imagino que como él había muchos alrededor de David, y fue por eso que nadie lo confrontó, que nadie le dijo: mira, David, estás haciendo mal, como tú que Dios te ha dado tantas victorias y que has tenido tantas experiencias con Dios, vas a pecar de esa manera con Dios, ¿verdad? Nadie lo confrontó. Tuvo Dios que sacar a Natán de su comodidad para mandarlo a confrontar a David, porque nadie le decía nada. Y se supone que este hombre, Ahitofel, daba consejos basados en la palabra de Dios. Imagínense, estaba mal todo el pueblo. ¿Por qué estaba mal todo el pueblo? Porque el líder estaba mal. El líder estaba ciego, ¿verdad? El líder estaba pecando y no se enteraba que estaba pecando. El profeta Natán, cuando lo confrontó, le puso un escenario para que él se viera en el escenario, y estaba tan ciego David que no se vio en el escenario. Y dice: el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte, y no se vio él mismo en el escenario. Y le dice: pues ese hombre del que está hablando eres tú. Le tuvo que haber dicho, le tuvo que decir el profeta, porque él no captó, no entendió que era él que estaba hablando. Entonces, así como el líder estaba ciego, así estaba todo el país ciego. Imagínense con consejeros como Ahitofel. Entonces, eso era lo que les quería compartir, ¿verdad? Que a veces las personas esto trabaja a todos los niveles. La traición y las consecuencias del pecado es a todos los niveles. Cuando uno peca, cuando uno ignora los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cuando uno quiere hacerse más vivo que Dios y decir: bueno, Dios no lo vio, o no lo va a ver, o no me va a llamar a cuenta, estamos menospreciando la palabra de Dios, y a las finales sí vamos a cosechar, a las finales sí vamos a ver el pago de nuestros errores, ¿verdad? De ir en contra de la palabra de Dios. Entonces,
Es bueno rodearse de gente fiel. Es bien difícil encontrar gente fiel, pero es bueno rodearse de gente que no sean salameros, ¿verdad? Porque la persona que es salamera está bien propenso a ser un potencial traidor, ¿verdad? Porque esa persona no te dice cuál es el problema si mira un problema, es incapaz de decir y de confrontarte y decirte, mira, estás haciendo mal. Yo prefiero tener una amistad, una tan sola amistad, honesta, que 100 potenciales traidores. ¿Por qué? Porque el que es buen amigo te va a decir lo que estás haciendo mal. Te va a decir, mira, eso que estás haciendo, si alguien hubiera confrontado a David desde el principio, los que fueron a indagar acerca de Betsabé, si alguno de ellos le hubiera dicho, mira David, la mujer es casada, acuérdate lo que dice la ley dice no cometerás adulterio. Eso le hubiera traído a la memoria de David los mandamientos y el temor de Dios, ¿verdad? Pero nadie le dijo nada. Entonces, desde el principio hasta el fin, vemos que nadie le confronta a David con nada. Y entonces, el hecho de que él sea rey no quiere decir que no tenga debilidades, ¿verdad? No quiere decir que no tenga pasiones, que tenga pecados en su corazón, porque todos somos seres humanos y todos tenemos flaquezas y fortalezas, ¿verdad? Pero lo que le faltó a David fue haberse rodeado de gente sabia, ¿verdad? De gente temerosa de Dios, porque este era un traidor, el que estaba al lado de él, era un traidor, disfrazado de buen consejero, ¿verdad? Ya que se le consideraba que el consejo que él daba era como compararse, era como consultar a la palabra de Dios, imagínate. Pues entonces eso era lo que quería compartir con ustedes. Es bueno en todos los niveles rodearse de gente que lo confronten a uno, ¿verdad? Y no ofenderse cuando alguien te lo dice, porque si no te lo dicen, imagínate cuánta gente murieron aquí. Y qué es mejor, que pague uno, ¿verdad? O que uno diga, bueno, es verdad que estoy haciendo esto malo, a que sufra toda tu familia, a que sufra, si eres un líder religioso, si eres un jefe, si eres un padre de familia, a que sufra toda tu familia, a que toda tu familia se destruya, a que se vaya tu negocio al pico, a que se te vaya la gente de la iglesia, a que si eres un político, la gente, sabe, te den la espalda. ¿Qué es mejor? Que alguien venga y te confronte con la verdad y te diga, mira, esto y esto y esto y esto, aunque no te guste, porque lo que pasa es que cuando las personas alcanzan un nivel, ¿verdad? Un nivel ya sea de autoridad o una posición de poder, pues esas personas por lo general se enorgullecen y no quieren que nadie les diga nada, se creen ya ¿sabes? Dioses, que todo el mundo tiene que hacer lo que ellos dicen, que nadie los tiene que confrontar. Pero la Biblia dice que cuando uno se rodea de buenos consejeros, es bueno, ¿verdad? Porque en el mundo hay un dicho que dice, una cabeza piensa mejor que dos. No, como es, dos cabezas piensan mejor que una. Y es más o menos así, porque una persona puede estar errada, ¿verdad? Pero si viene otra persona o un líder se rodea de gente temerosos de Dios y le dice, mira, te confrontan, no te va a gustar, pero acuérdate que tú no eres inmune ni eres perfecto, ¿verdad? Entonces si te ofendes es porque eso revela que hay algo malo, ¿verdad? Porque nadie está inmune a
a las consecuencias de pecar, y todos pecamos, ¿verdad? En el mundo y en la iglesia, en todos los niveles, todos pecamos. Yo en lo personal, yo prefiero una persona que me diga, mira, le agradezco a una persona que me corrija. Yo siempre lo agradezco, porque dicen que el que oye consejo muere de viejo, ¿verdad? Por lo general la gente vieja saben más que los jóvenes, por algo han vivido más, tienen más experiencia, ¿verdad? Una persona que tiene 10 años mayor que yo no voy a saber más que esa persona, porque son 10 años que esa persona ha vivido, ha tenido experiencias, 10 años de experiencias más en todos los sentidos de las que yo he tenido. Entonces, si a mí una persona mayor o incluso menor viene y me da un consejo, yo no me ofendo, yo lo recibo, ¿verdad? Yo lo recibo, porque es bueno ser confrontado, es bueno recibir el consejo. Es malo rechazar el consejo y no recibir amonestación, especialmente cuando uno sabe en su corazón que está haciendo mal. David sabía que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque él quiso tapar su pecado. Si hubiera estado en su conciencia limpio, él jamás hubiera tratado de tapar el embarazo de Betsabé, ¿verdad? Pero como no lo pudo lograr taparlo, pues entonces avanzó más en su pecado y mandó matar al marido, queriendo darle fin a su pecado. Y ahí es cuando empeoraron las cosas para David. Y vemos cuántas miles de personas murieron. Murieron tal vez, qué sé yo, 50,000 personas, 50,000 hombres en la guerra, porque dice que murieron 20,000 hombres con espada, pero que fueron más, mucho más los que murieron en el bosque. Más, murieron 2 hijos de David, una hija violada, 3 hijos de David. El que tuvo con Betsabé, el bebé que le murió, que el niño, que era un niño, Amnón por violar a la hermana y Absalón por rebelarse con su padre. Murieron 3 hijos de David, murió Urías, y murieron miles y miles y miles de hombres, ¿verdad? Imagínense la desgracia que trajo al pueblo de Israel, porque de esos miles de hombres, cuántas mujeres quedaron sin esposos y cuántos hijos quedaron sin padres. Y todo porque un líder no se rodeó de gente sabia, sino que tenía a su alrededor un hombre como Ahitofel, que en la primera oportunidad se viró y le dio la puñalada por la espalda, añadiéndose a la conspiración para sacarlo del rey y presentando un plan para matarlo. Imagínense qué clase de consejero que tenía David al lado. Pues eso era lo que les quería compartir. Espero que lo apliquen a su vida, ¿verdad? Que sepan reconocer quiénes son los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos te confrontan. Los verdaderos amigos te dicen, mira, lo que estás haciendo está malo. Aunque pierda tu amistad, no me importa, pero no está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Y más adelante te lo va a agradecer. Porque si tú miras algo malo y te quedas callado, tú eres cómplice de todo lo que pase, ¿verdad? Como se hizo cómplice el hijo el jefe del ejército, Moab. Si Moab hubiera sido un hombre más sabio, le hubiera dicho, David, ¿por qué quieres matar a Urías? Acuérdate lo que dice la ley, no matarás. Yo no quiero ser cómplice tuyo. Pero no. Y a la final es Urías, y a la final este hombre, Moab, terminó matando a Absalón. Desobedeció
la ley de el mandamiento que le dijo David a él y a los capitanes, le dijo, mira, no maten a Absalón. Y fue Moab el que lo mató. Le mandó 3 flechas al corazón y lo mató al hijo de David, ¿verdad? Entonces es sabio recibir consejos, pero de gente como Usai, ¿verdad? Como Usai, que anulan el consejo malo, ¿verdad? Anulan el consejo malo. Pues espero que les guste este mensaje. Traté de hacerlo varias veces y mi cámara pues se me cortaba, se quedaba hablando sola. Espero que esta vez me quede bien. Saludos amigos, bye bye.